esperamos que usted pueda escuchar en esta mañana algo de lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, y luego de usted pueda sembrar esa semilla en su corazón y en algún momento Dios pueda producir los frutos necesarios. Vamos a hablar como hoy en esta mañana de Jesús netamente. Vamos a hablar acerca de sus credenciales, porque muchas veces podemos ver a Jesús de diferentes maneras. Hay muchas personas que tienen diferentes ópticas en cuanto a Jesús. Algunos pueden verlo como un gran hombre, otros pueden verlo como un gran filósofo. Algunas personas pueden percibir a Jesús como un espécimen raro, o tal vez alguna persona que era un buen tipo, una buena persona, o alguien pasado de moda también, o de repente un hombre que hacía el bien. Cuando yo asistía a un grupo hace muchísimos años, tenía 18 años, y traté en alguna oportunidad de enmendar mi vida, asistí a un grupo donde me enseñaron que a Jesús se le llamaba el flaco, y yo le decía a Jesús el flaco, y conforme fui creciendo, fui avanzando, fui entendiendo algunas verdades, me di cuenta que no sabía si Jesús era flaco o tenía mi contextura, pero de que Jesús era Dios, definitivamente era completamente distinto a cómo yo lo percibía. Lo podía percibir como un amigo, como un pata, como una persona muy cercana, pero eso dista años luz de lo que verdaderamente es Jesús y de quién es Jesús. Quiero en esta mañana que usted me pueda acompañar a este relato que vamos a estudiar, donde algunos personajes van a salir a la palestra y donde vamos a estudiar algunas verdades en cuanto a lo que habla Dios de Jesús a través de su palabra. Abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Si usted no tiene una Biblia, gustoso podemos compartirle una Biblia. Mis hermanos sugieres están listos para ir a su lugar si usted levanta su mano. Y si faltasen Biblias, vamos a proyectar la Biblia allí, en la pared. Juan capítulo 5, versículo 1. ¿Listo? Empezamos. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Hagamos una pausa ahí y en el versículo 3 me encantaría que se fije en una palabra: multitud. Dice el versículo 3 que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, y le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Una historia, un relato que ha ocurrido hace muchos siglos en los tiempos del Señor Jesucristo. Una de las cosas que podemos ver aquí, algunos personajes, y uno de los personajes principales en medio de este relato es la vida de este hombre paralítico. Hace 38 años está enfermo. Hace 38 años está buscando una esperanza para poder levantar del mal que le aqueja. Hace 38 años este hombre tiene una esperanza que lo motiva a seguir en el lugar donde está. Dice en el versículo 3 que está rodeado de una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos y aún de paralíticos. No solo es él, hay mucha gente más. En el versículo 3 nos dice que están allí juntamente con él y tienen la misma condición en la que se encuentra. Y ellos están teniendo una esperanza acerca de algo que sucede. La leyenda contaba que un ángel descendía a ese estanque llamado Betesda
Y cuando el agua se movía, el primero que pudiese meterse a esa agua podía ser sanado, el resto no. Entonces, alrededor de esta gran estanque, imagínese usted una piscina y hay mucha gente echada a su alrededor y hay mucha gente sentada y hay mucha gente que está con dolores, algunos que le aquejan, algunos que no pueden ni moverse como los paralíticos y están esperando un movimiento del agua para que en ese momento el primero que pudiese meterse, o como decimos nosotros los criollos acá, el más mosca, el que primero llegase y pudiese meterse al agua, pudiese ser sanado de la enfermedad que le aquejaba. Y aquí está este hombre que nos narra también la condición de una humanidad esclava, inmovilizada por sus pecados, inmovilizado por sus dolencias, por sus dolores, tal vez por sus celos, tal vez por sus adicciones, tal vez por una herida en el pasado, tal vez algo que le hicieron desde niño, inmovilizado por una y otra circunstancia, se encuentra buscando una esperanza para poder aliviar su honor, para poder aliviar su mal, para poder aliviar las cosas que le aquejan y que continuamente le achacan delante de él. Estas cosas que de una u otra manera simbolizan el pecado en la vida del hombre, las diferentes situaciones que le ocurren al ser humano, lo inmovilizan y lo tienen y lo yacen frente a una esperanza que probablemente no pueda resultar. Dice que este hombre esperaba allí, tenía hace mucho tiempo. Y algo que vemos aquí en la triste realidad de esta persona es que cuando empieza a hablar con Jesús, en el versículo 7 nos dice que él no tenía quien lo mete en el estanque cuando el agua se movía. Una de las cosas que podemos ver es que esta persona no tenía quien pudiese ayudarle, quien pudiese aliviarle, quien pudiese cargarlo y meterlo a este estanque cuando el agua se movía. A otras personas en relatos bíblicos han tenido amigos que los ayudaron. Recuerda a esta persona que cuando la casa estaba tan abarrotada, sus 4 amigos tuvieron la gran idea de subir al techo, escarbar un hueco en el techo y bajarlo por una camilla para que Jesús pudiese sanarlo. Este paralítico sí tenía unas personas que lo amaban y que estaban cerca a él y que podían brindarle una ayuda cuando la esperanza se había perdido. Pero aquí vemos a una persona que hace mucho tiempo está postrado y no tiene quien esté a su alrededor para que lo ayude, para que le dé una mano y lo meta al estanque, tal como la leyenda narraba. En algunas investigaciones se llega a saber que este estanque pertenecía al dios Esculapio. Esculapio viene a ser más o menos un dios de la sanidad, de la enfermedad en la cultura greco-romana. Usted puede ver sus símbolos que están allí en las ambulancias. Esta serpiente enroscada es el símbolo de Esculapio, y este estanque era un lugar donde se adoraba a Esculapio. Pero ahí había muchos enfermos que tenían la esperanza, tal como la leyenda narraba, de que el agua se movía y de que en algún momento alguien el que pudiese entrar pudiese ser sanado. Pero algo más triste también en esta persona es que estaba completamente inmovilizado por las diferentes cosas que estaban ocurriendo en su cuerpo. El versículo 7 dice: y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Qué interesante ver que no solo no tenía una persona que lo ayude, sino que a su vez, mientras esta persona estaba arrastrándose, porque era un paralítico, de alguna manera a duras penas estaba tratando de llegar al agua, alguien que tenía un mal menor, por ejemplo un cojo, o por ejemplo un ciego, o por ejemplo un sordo, o de repente alguna persona con un mal menor podía rápidamente ganarle. Y aquí la vida frustrada de este hombre, tratando una y otra vez de poder llegar a su esperanza y su esperanza no ser sanada. Una y otra vez poder sanar aquellas cosas que lo tienen postrado e inmovilizado durante mucho tiempo, y esto no puede ver la luz porque simple y llanamente hay otra persona que llega antes que él. Y aquí vemos que Jesús, cuando aparece en su vida, la cosa va a cambiar y todo esto va a alcanzar otro nivel, otro matiz. Dice en el versículo 8, en el versículo 6, Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y el versículo 8 le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo.
y era día de reposo. Qué hermoso poder ver que en medio de esta enorme multitud, en medio de este mar de gente que está postrada con sus dolores, con sus carencias, hay una persona que sabe exactamente qué es lo que necesitamos. Dice los versículos anteriores, el versículo 5 dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo, dice, que llevaba ya mucho tiempo así. En medio de esa enorme multitud, Jesús va a saber quién verdaderamente lo necesita. Porque usted va a narrar, usted va a ver la narrativa en la Biblia y usted se va a dar cuenta que hay muchas personas que andan detrás de Jesús, pero no necesariamente muchos quieren tener un encuentro con Él. Hay muchas personas que se sienten atraídas hacia Jesús, pero no muchos de ellos están buscando realmente encontrarlo a Él. Tal vez se acercaron a Él de muchas maneras. Cuando usted avance un capítulo más adelante, hay muchas personas que lo van a seguir. Y en el capítulo 6 se narra que Jesús le va a hablar a estas personas que solamente lo están buscando para comer, para saciar su estómago. Y Jesús los va a retar hacia otros fines. Pero vemos que hay mucha gente que va con Jesús, pero Jesús sabe exactamente dentro de las multitudes quién verdaderamente lo está buscando. Es como esta historia que no nos cansamos de repetir de la mujer con el flujo de sangre. Ahí estaba ella detrás de toda una multitud. Jesús estaba siendo apetrujado, empujado, una multitud lo estaba rodeando y de pronto él siente que alguien lo toca. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos, un poco contrariados por esta realidad, le dicen, maestro, hay tanta gente que te empuja, hay tanta gente que te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Un poco más le dicen menso al maestro. Y le dice, ¿dices quién nos le ha tocado? Y el maestro le dice, sí, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Solo él sabía quién se iba y se acercaba a él de forma completamente distinta. Solo él sabía quién verdaderamente quería tener un encuentro con él y tenía la fe suficiente para poder extraer en él, para poder encontrar en él el alivio que tanto estaba buscando. Y aquí la realidad cambia, porque en medio de esta sanidad, en medio de este milagro que acaba de hacer Jesús, van a tener un encuentro con los líderes religiosos. Juan no los llama fariseos, Juan no los llama escribas, ni siquiera saduceos. Juan le llama los judíos. Y así los narraba, él los nombraba como los judíos. Y dice en el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Sabe? Aquí la historia cambia muchísimo, porque en lugar de que estos líderes religiosos, estos hombres de Dios, se alegrasen por lo que acaba de acontecer en Jesús, al contrario, lo ven andando a este hombre que lo ven años postrado en este lugar, y en lugar de alegrarse, en lugar de sobrecogerse por lo que Dios acaba de hacer en este hombre, más bien le preguntas, ¿por qué estás llevando tu camilla? ¿Por qué estás llevando tu colchoncito? ¿Por qué lo estás llevando? Hoy es día de reposo. Y empieza la pelea justamente porque acaban de sanar en un día de reposo. El día de reposo era el día sábado. El día de reposo era un día donde los judíos habían recibido la orden. Dios había instituido la orden de que el hombre pudiese descansar. Un pueblo agrícola, un pueblo criador de animales, pudiese descansar, pudiese sobrecogerse y pudiese ir y adorar a Dios. Y este día de reposo se había llegado a institucionalizar de tal manera que ellos tenían un escrito que se llamaba la Mishnah, y la mitad de ese libro netamente hablaba solamente del día de reposo. Tenían un sinnúmero de órdenes y hasta extravagantes para no poder hacer ninguna labor en ese día de reposo. Hay religiones, hay denominaciones que pelean por el día de reposo.
Y hay personas que no han transicionado al nuevo pacto, donde el Señor Jesús no es solo el Señor del día de reposo, sino el Señor de todos los días. Yo podemos en esta iglesia hacer un culto el día lunes y no estaríamos pecando, porque es el día del Señor. Podríamos hacerlo martes, podríamos hacerlo jueves, si las fechas cambiaran y todas las cosas determinaran de esa manera, porque todos los días son día del Señor. Amén. Y a veces pelear porque sea un sábado o no lo sea, y porque es el domingo, son a veces cosas que no vienen al caso discutir. Pero sabe, estos hombres habían llegado a tal manera a institucionalizar el día de reposo que tenían peleas fuertemente con aquellos que los violaban. Una de las cosas que ellos tenían era saber si la mujer podía peinarse. Y si al darse 3 cepilladas, ella ya estaba ejerciendo fuerza y estaba trabajando, por tanto era pecado. O si alguien estaba comiendo y estaba desayunando, al partir un huevo duro, si estaba ejerciendo la mucha presión sobre el huevo duro, ya estaba trabajando, era pecado. Muchas cosas tan ridículas como esas habían llegado a ser más importante que una sanidad al hombre en ese momento, que yacía 38 años enfermo, sin esperanza y sin quien lo modiese. Así llegan a ser muchas veces de ridículas las religiones, cuando se centran más en sus principios, se centran más en sus tradiciones y se olvidan del verdadero motivo de por qué nos reunimos. Esta denominación podría terminar siendo ridícula en lo que cree, en lo que piensa y en lo que hace, cuando termina olvidándose de a quién adoramos. Y esto llega a suceder porque el hombre muchas veces cae en estas jugadas. Pero vemos aquí a este hombre siendo sanado, y a su vez Jesús siendo confrontado por estos líderes religiosos que lo habían llamado de muchas maneras. Algunas de las cosas que decían de Jesús estos hombres era que estaba poseído por un demonio, que los milagros que él hacía lo hacía por el poder de Belcebú. Otras veces decían, incluyendo a su madre María, decían que estaba fuera de sí, que estaba loco, y que las cosas que hablaban es porque estaba fuera de sí. Y en otras oportunidades, en tono más elevado, le dijeron hasta que él era un bastardo. Cuando Jesús los confronta en Juan capítulo 8 en cuanto a su paternidad, ellos le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación. Y ellos le estaban lanzando la cuchillada a Jesús, diciéndole: María ha tenido a ti fuera del matrimonio. Y esa leyenda hasta ahora sigue en estos tiempos. Los judíos de hoy en día siguen creyendo de la misma manera que María era una ramera y que Jesús era un bastardo nacido de un soldado romano. Y ellos le dijeron muchas cosas y de muchas maneras atacaban a Jesús. De muchas maneras atacaban a Jesús, tratando de ponerle tropiezo en lo que él hacía. Y no podían ver las credenciales que él presentaba. Estas credenciales que venían juntamente con un mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las credenciales que el Señor traía era dar de comer a los hambrientos, dar vista a los ciegos, suplir, resucitar muertos, levantar a los heridos, aperturar la cárcel a aquellos que están atados. Y muchas credenciales más hablaban del poder que recibía en él, pero estos judíos no podían percibirlo. Y es triste ver que hay personas que día a día, año a año, semana a semana, les puedes hablar de ese mensaje, pero no pueden percibir. Es triste ver que quieren buscar más allá de las pruebas, quieren rebuscar más allá de lo evidente. Y es triste ver que no pueden apreciar una vida transformada, o que no pueden ver cómo el Señor está obrando en su alrededor y no pueden conocer a Jesús. Estas personas tenían un sinnúmero de pretextos para no rendirse ante el señorío de este Mesías que ellos esperaban. Pero ahí está. Aquí vemos, por tanto, una vez más el ataque que le estaban profiriendo. Y en base a este ataque, Jesús va a responder 5 verdades en cuanto a su persona. 5 verdades que lo hacen tan igual a Dios. Y él dice igual: yo soy Dios. Una de estas verdades las vamos a ver en el versículo 17. Dice el versículo 17: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, Dios era su propio Padre, haciéndose, note esto, igual a Dios. Y cuando Jesús dice, mi Padre trabaja y yo trabajo, no estaba diciendo y no les estaba llamando vagos a esas personas. Él no estaba diciendo, muy bien, el trabajo es digno o dignifica al hombre. No estaba hablando del trabajo en sí. Jesús estaba respondiendo a ellos de por qué tienes que sanar en un día de reposo. ¿No sabes que esto es trabajo? Y si estás trabajando en un día de reposo es pecado. Es pecado. Pero Jesús les dice a ellos, no les dice, mi Padre trabaja hasta ahora, mi Padre puede sanar, mi Padre puede levantar muertos, mi Padre puede devolver vista a los ciegos en cualquier día que a Él se le antoje. Y yo también hago lo mismo. El día de reposo fue institucionalizado para el hombre. El día de reposo fue hecho para el hombre para que descansase, pero no para Dios. Dios no se cansa ni su mano se debilita. Él no desmaya. Él no tiene hambre. Si tuviese hambre, dice, no te lo pediría a ti, porque míos son todos los animales del campo. Dios no duerme, Dios no cumple años. Dios no tiene que descansar como nosotros cada cierta hora, cada cierto tiempo, ingerir alimento porque nos debilitamos. Dios es Dios y sigue siendo Dios, a pesar de que nosotros en ese momento estemos durmiendo. Y es lo que Jesús le dice. Mi primera credencial es que soy igual que mi Padre. Soy como Dios, mi papá sigue trabajando, sea sábado, sea domingo, sea lunes, sigue sanando, sigue expulsando demonios y yo hago lo mismo. Es la primera credencial que muestra ante el engreimiento de los judíos que no lo querían reconocer como Dios. La segunda credencial es en cuanto a sus obras, en cuanto a sus hechos. Versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, o de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, y note la palabra, igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús podía hacer grandes obras al igual que su Padre Celestial lo hacía en el Antiguo Testamento. Usted se va a dar cuenta cómo el Padre Celestial fue obrando, fue llevando a Israel, fue guiándolos por el desierto, fue sanándolos, fue protegiéndolos, fue de una u otra manera alimentándolos, proveyéndolos. Y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús obrando de la misma manera, tal como su Padre Celestial en el Antiguo Pacto. Y es grandioso poder ver que Jesús aquí está diciendo, de la misma manera que mi Padre Celestial es en sus personas y es en sus obras, yo también puedo hacer lo mismo. Esto nos lleva a su tercera credencial. El versículo 21 nos habla del poder que reside en Él. Porque como el Padre levanta a los muertos, dice, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y vemos aquí una tercera credencial en cuanto a su igualdad con Dios, el poder que reside en Él. El Padre Celestial podía hacer todas estas cosas. Recuerda que en el Antiguo Testamento como Dios levantó los muertos, como Dios sanaba a los leprosos, como Dios daba vista, abría los ojos al siervo de Eliseo, como Dios sanó a Naamán, como Dios de la misma manera pudo resucitar personas, gente que estaba muerta a través de sus profetas, porque Dios es el que hace todas estas cosas. Y esto mismo es lo que el Señor hacía en cuanto a su poder. En algunas oportunidades estaba yéndose un féretro y un rumbo al cementerio, y Jesús se acerca a este féretro y le devuelve el hijo a su mujer. En otra oportunidad, un amigo suyo, muy querido por él, estaba muerto hace 4 días, y luego él le llama y le dice, Lázaro, ven fuera. Y este amigo que está amortajado ya le está pescando porque está podrido, resucita y viene nuevamente hacia él. En otra oportunidad una niña muera y él le dice, Talita cumi, levántate. Niña, a ti te digo, levántate.
y Él resucita a esta criatura que estaba ya muerta. Todas estas cosas hablaban del mismo Dios, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Y estos líderes no podían ver, no podían percibir y no podían entender a este Dios que estaba parado frente a ellos. Pero esa no es la realidad del cristiano. La realidad del cristiano es que puede percibir a Dios, no solo en grandes cosas, y grandes y excelentes o deslumbrantes, sino en pequeños momentos donde Dios continuamente se está mostrando, momentos donde Dios continuamente se está abriendo, momentos donde Dios te está mostrando una ruta, donde Dios te está confirmando una oración, donde Dios te está guiando hacia un consejo, donde Dios te está proveyendo. El cristiano entiende cuando Dios está movilizando su poder y no tiene que ser de forma espectacular, porque el cristiano no vive de fiesta y no vive de asombros, vive por fe. Amén. Y es aquí donde nosotros entendemos la enorme verdad de cómo Jesús es Dios. Y hay una cuarta y quinta credenciales, pero que tienen que ver con el futuro. Aún todavía no se ha cumplido, pero esto es algo que no vamos a dejar de ver. Versículo 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y este es, aunque no crea, hermano mío, es una de las grandes verdades que no tienen que ser desoídas. Si tú en esta mañana entiendes esta verdad, vas a aliviar mucho en cuanto a tu vida, y vas a aliviar mucho en cuanto a tu eternidad. Lo que Jesús está diciendo es que Dios el Padre Celestial no va a juzgar a ninguno, pero que todo el juicio se lo ha entregado a Jesús. Hasta este momento nosotros podemos ver a Jesús como el Cordero, manso y humilde, viniendo a este mundo a poner su vida en rescate de muchos. Hasta este momento podemos ver a este Jesús que está extendiendo sus brazos y está diciendo: ven a mí, atrayéndonos a poder conocerlo, atrayéndonos a poder rendirnos ante Él, atrayéndonos a poder decirle: mi Señor. Pero llegará un momento, dice la Escritura, en que este Cordero ya no será Cordero sino león, y este ya no será manso y humilde, sino que se sentará en su trono y va a juzgar. Y muchas personas que escucharon este mensaje, y muchas personas que entendieron esta verdad y lo tuvieron en poco, llegará a entender en ese momento, cuando el Cordero deje de ser manso, cuando el Cordero deje de estar diciendo: ven a mí, y cuando el Cordero diga: muy bien, vamos a revisar si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos a revisar, y si no estás ahí, vas a estar en serios apuros, porque te voy a echar al infierno. Es el mismo Cordero que vino a salvarte, es el mismo Cordero que te va a empujar al infierno. Eso es lo anecdótico, lo paradójico y lo triste. Ahora el Cordero es manso, ahora el Cordero te dice: ven, ahora el Cordero te dice: ven, estemos a cuentas, olvídate de todo lo que hayas hecho, borrón y cuenta nueva. Pero llegará un momento en aquellas cosas que tú no has querido renunciar, que tú no has querido venir, que tú no te has querido rendir, llegará un momento en que te vas a presentar frente a Él, y delante de Él rendirán las cuentas que tienes que hacer. Y eso será triste, porque ya no habrá oportunidad para arrepentimiento. Ya no habrá oportunidad para arrepentimiento. Y esto va a cumplirse en algún momento, cuando el Señor finalmente venga y luego se siente en su trono. Y la quinta y última credencial, quiero que usted vea, es en cuanto al honor que Él tiene. El honor que su Padre tiene es el honor que Él también busca. Dice el versículo 23: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Llegará un momento en que toda criatura, toda lengua, sea en los cielos, sea en la tierra o debajo de la tierra, estamos hablando de los muertos, llegarán y se presentarán ante su Señor y doblarán sus rodillas y le reconocerán el honor que Él tiene. Porque esto es lo que ha hecho Dios con el Hijo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se pueda doblar delante de Él en el día indicado. Y este Hijo tiene toda la autoridad, tiene todo el poder y tiene toda la similitud de su Padre, no solo para perdonar, sino también para sanar, para dar vida y para darte eternidad. Es aquí donde nosotros respondemos y es aquí donde nosotros rechazamos. Hoy por enésima vez voy a gastar mi pachamanca en traer al mismo invitado. Y no sé por qué creo que una vez más va a rechazar, pero tengo que tener fe. Cada uno de nosotros de una u otra manera compartimos el Evangelio. Cada uno de nosotros de alguna manera tratamos de que otras personas lo conozcan a ese Jesús. Cada uno de nosotros de alguna u otra manera también recibimos el mensaje. Si usted aún todavía no tiene a Cristo y confunde a esta iglesia con una religión, creo que tiene que reconsiderar un poco. Queremos que entienda que Jesús, más que una religión, es Dios. Y es el Dios buscándote, es un Dios tratando de encontrarse contigo, es un Dios tratando de perdonar tus pecados, de limpiarte y de darte la eternidad. Si tú sigues percibiendo a Jesús de esta manera, probablemente vas a caer en el engaño. Y probablemente una de las enormes verdades que va a suceder contigo es que tu corazón va a estar tan duro para que cuando te hablen otra vez, próxima vez, la verdad, igual ya no vas a querer saber nada. Hoy es el tiempo de conocer a Jesús. Hoy es el tiempo de recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Vamos a ponernos de pie.